A partir de este momento, LB80 Canal 10. Ha nacido el color en la Argentina. Canal 10 de Córdoba se regocija. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de estos 60 años de Canal 10. Como ustedes saben, siempre buscamos un punto histórico para reflejar el papel que lo tuvo a nuestro canal, no solamente como testigo de la historia, sino también como protagonista de ella. El tema que tocamos hoy tiene que ver con aquellos primeros meses, primeros días de abril de última de 1987, que fue conocido por la historia como el levantamiento de Cara Pintada. Y como siempre también lo tenía como protagonista Córdoba, porque fue lo primero que ocurrió. El inicio de ese levantamiento se daba aquí en Córdoba, cuando el mayor Barreiro debía presentarse ese miércoles previo a la Semana Santa a los tribunales federales, a la Cámara Federal de Córdoba. Por supuesto, se amotinó en el tercer cuerpo de ejército, no asistió a los tribunales y a partir de allí se generó todo el revuelo que ha sido conocido en la historia como los Cara Pintada. De eso vamos a hablar hoy. Ocurrió durante Semana Santa de 1987. Un grupo de militares se levantaron contra el gobierno de Alfonsín. Está la escuela de infantería en la cual se encuentra el teniente coronel Rico y se ha constituido en Campo de Mayo y ha tomado la escuela de infantería. Durante todo ese fin de semana, miles de argentinos se movilizaron para defender la democracia. Finalmente, el gobierno puso fin al conflicto, logrando la rendición de los sublevados. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Esta noche recordamos el levantamiento Cara Pintada. ¡Felices Pascuas! La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Bueno, y para recordar, para analizar un poco cómo se iban dando los hechos, nos acompaña el doctor Carlos Becerra. Doctor, muchas gracias por venir. Daniel, el agradecido soy yo. Bueno, en ese entonces era el secretario general de la presidencia del gobierno de Raúl Alfonsín, donde se analizaba precisamente ese primer impacto que se inició en Córdoba. Bueno, déjeme empezar diciendo, atento a que es el primer programa que van a hacer en esta secuela, o en este grupo de programas, en recordatorio de un nuevo aniversario de los SRT, mi felicitación. Bueno, ¿no es muchas cierto? gracias. Los SRT, Radio Universidad, Canal 10, es nuestro canal, es el canal de la universidad, y todos quienes acá trabajan desde hace tanto tiempo, como vos y como tantos otros, y los nuevos incorporados, bueno, tienen un poco el corazón pegado a Córdoba precisamente por su universidad. De tal manera que ahí también mi homenaje al comienzo de esta charla. Bueno, lo cierto es que el levantamiento conocido como Cara Pintada fue casi la secuela de una serie de movimientos que se venían produciendo a lo largo y a lo ancho del país a consecuencia de la convocatoria que hacía la Justicia Federal de distintas jurisdicciones a oficiales, suboficiales, jefes de comando, jefes de unidades, a que prestaran declaración testimonial y en algunos casos podían llegar a ser imputados por los hechos precisamente que se investigaban cometidos en violación de los derechos humanos durante la dictadura militar. Bueno, hubo episodios importantes, oficiales de ejército que no se presentaron en los tribunales de Bahía Blanca, algunos que resistieron a subir al avión en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia antes de para precisamente no presentarse
en los tribunales que los habían citado en la capital federal, solidaridad de camaradas de las distintas fuerzas con aquellos oficiales que no se presentaron a declarar, y esto derivó posteriormente en lo que se conoció como el movimiento Cara Pintada, que tuvo, yo diría, y bien analizado aquí, que tuvo como inicio, como disparador, la negativa del capitán Barreiro a presentarse a la convocatoria que le había hecho, a la citación que le habían hecho los tribunales federales. Nosotros habíamos estado trabajando desde ese miércoles con este hecho que se daba en Córdoba previo al Jueves Santo, y no habíamos podido llegar, me acuerdo, hasta el tercer cuerpo de ejército. Se hablaba de que después se pudo comprobar que había intervenido Monseñor Primatesta también. Recién nos habilitaron pasar la avenida Colón, ahí donde estaba el Domingo Sabio, el día jueves, y estuvimos ahí. ¿Querés recordarlo? Sí, cómo no. Se ha podido apreciar que algunos jóvenes soldados salieron con el Franco debido a la Semana Santa, y el lugar en el cual se apostó el periodismo, ustedes lo pueden observar, es precisamente la entrada a la sede de comando del tercer cuerpo. Acabo de hablar por teléfono con Rico, no está prisionero. Acabo de hablar por teléfono acabo de hablar personalmente con el teniente del Polo, con el jefe de este regimiento, y no está sometido a proceso ni relevado. Es más, se desconoce toda esta campaña de acción psicológica que están realizando algunos medios de comunicación social. Yo les agradezco que publiquen la verdad. ¿Ha habido alguna comunicación oficial por parte del comando del tercer cuerpo que se pueda atribuir aunque no sea vos? No, para nada. ¿El día de hoy, dice usted? Sí. No, para nada, absolutamente para nada. ¿A qué posición se pliegan? La posición que fue expuesta en lo que yo creo que han recibido hoy un memorándum de unos puntos, que se le busque la solución necesaria que creemos que debe ser política al problema de los juicios. Esa era la primera parte, digamos, ya era el día jueves donde se empezó a hacer un poco más oficial, había distintos voceros. Recuerdo también que ya ustedes habían tomado la decisión, o en ese entonces el ministro de Defensa, Jaunarena, lo habían encomendado al general Alay, que siempre la historia lo cuenta que finalmente nunca llegó, aunque llegó hasta Zárate, ¿no? Eso era en Buenos Aires, claro. Una vez que se tomó el Campo de Mayo, es decir, la guarnición de Campo de Mayo. Pero en el caso de Córdoba, puntualmente, Barreiro entró al regimiento de la 4ª Brigada Aerotransportada, para ponerle precisión, y allí sus camaradas se solidarizaron con él. Y lo cierto es que si bien la 4ª Brigada no se sublevó en contra de sus comandos naturales, lo cierto es que dio como un aviso, es decir, que allí estaba Barreiro y que al mismo tiempo había solidaridad de sus camaradas, y solamente se pudo comenzar, yo diría, la tarea de recomponer el escenario que se había iniciado a consecuencia de este episodio disparador al momento que Barreiro desapareció de Córdoba. Es decir, se fue de la brigada, se fue de Córdoba. Que después termina en Campo de Mayo también, ¿no? Casi simultáneo, casi simultáneo fue, pero lo cierto que fue un alivio para la brigada y fue un alivio para sus propios camaradas, porque lo cierto es que todo este movimiento era una mezcla de un montón de cosas, que efectivamente hay que tenerlas en cuenta. Ahora, ¿cómo lo vivía? Porque eso lo muestra la historia oficial, lo que todos conocemos. Internamente en el gobierno, ¿qué pensaba Alfonsín por esos días? ¿Qué pensaban ustedes? Estábamos muy preocupados, y el presidente Alfonsín estaba muy preocupado, yo diría angustiado, claro. Porque lo cierto es que era un levantamiento militar. Y nosotros veníamos precisamente de ganar la democracia para el conjunto de los argentinos, para el futuro de la Argentina, y un nuevo levantamiento militar significaba retrotraernos en la historia que habíamos decidido todos los argentinos abandonar definitivamente para recuperar la democracia y efectivamente crecer el resto de la sociedad con una democracia consolidada por 100 años más, como se decía en aquel momento. Entonces esto fue una vuelta muy brusca,
Pero digamos que siempre se preveyó, porque veníamos, recordemos, de la dictadura, ganaban las elecciones en el 83, Alfonsín había puesto a Borrás, que después lamentablemente falleció, porque era un hombre que necesitaban controlar esas fuerzas para evitar precisamente futuros golpes, ¿no? Pero lo cierto es que cuando yo te decía recién, Daniel, que hay un conjunto de factores que fueron el caldo de cultivo de Semana Santa, es porque en Campo de Mayo, en la 4ª Brigada en Córdoba, en el Regimiento de Monte Tucumán, donde fueron los levantamientos y los asentamientos más fuertes, con declaraciones públicas, declaraciones políticas de los allí conjurados o amotinados, se podría decir. Lo cierto es que eran oficiales y suboficiales que habían participado en la Guerra de Malvinas, que habían, algunos de ellos, no todos, habían participado de la represión de la dictadura militar, pero relativamente pocos de ellos. Los oficiales superiores sí, pero no los oficiales de menor rango. Se sumaba a esto una situación económica, salarial y de recorte presupuestario en las Fuerzas Armadas muy importante que había hecho el gobierno democrático, no en ataque a las Fuerzas Armadas, sino todo lo contrario, sino porque lo cierto es que en la dictadura militar el presupuesto se distribuía entre Ejército, Fuerza Aérea, Marina y Fuerza Aérea y el resto para el país. Ahora, Carlos, ¿ustedes percibieron de entrada o costó? El final lo vimos todo el día domingo con todas las fuerzas políticas, incluso aquella marcha histórica aquí todos abrazados en Córdoba, pero digo, a nivel nacional, porque Luder recuerdo haberlo visto recién el domingo al mediodía, que lo vamos a ver más adelante en las imágenes, pero al principio ustedes tenían contacto con las otras fuerzas políticas. Absolutamente. ¿Entendían que tenían un respaldo democrático? No, absolutamente. La solidaridad del conjunto político nacional fue inmediata y yo diría total, absoluta, total. Desde el primer momento, no solamente que las personalidades políticas con quienes conversó el presidente Alfonsín, sino la inmensa mayoría de ellos con representación parlamentaria, sin representación parlamentaria, se reunían en mi despacho, el despacho de la Secretaría General de la Presidencia, apenas comenzó el conflicto. De tal manera que la aparición posterior en el balcón de la Casa Rosada del expresidente Luder, que allí fue también y se citó y allí fue solidariamente a acompañar al presidente Alfonsín, fue casi en el final, ya cuando conocíamos afortunadamente ya venía de Campo de Mayo con la respuesta conocíamos positiva. qué es lo que iba a suceder. Acá había estado Cafiero, se lo veía mucho a Cafiero en ese Don Antonio Cafiero fue uno de los primeros, Cafiero, Manzano, que era la representación política del peronismo y la representación parlamentaria también del peronismo. Todas las fuerzas políticas, sin excepción, todas las fuerzas políticas se dieron cita porque entendían que lo que no podía volver a la Argentina es a repetir la historia. Además la gente empezó también, porque el primer jueves y viernes no, pero ya viernes a la tarde y el sábado incluso se empezó a juntar la gente naturalmente. La gente invadir el Campo de Mayo. Naturalmente se empezó a juntar hombres y mujeres de todas las edades en las plazas de la República. En Córdoba fue muy importante, las concentraciones que se hicieron y además el aguante que se hizo en las plazas de la República. Tengo imágenes, si querés lo recordamos porque es importante, de los artistas que eran conocidos por entonces como Tato Bores, cómo respaldaban y se estaban manifestando. ¿Lo ves? Efectivamente. Esto que tanto decimos que es un cabildo abierto, estamos precisamente en el cabildo, porque esta es una gesta histórica. Y estamos con, naturalmente, mucho público, pero con gente representativa. Tato Bores es un hombre que tantas veces ha hablado de política, a veces en broma, a veces en serio. Hoy es para hablar en serio, Tato. Por supuesto, por eso está toda la gente acá. Esta manifestación espontánea de la gente no la vi nunca. Sí, la vi también un 17 de octubre, ¿no es cierto? Usted era muy chico. Yo no había nacido. Pero esta es mucho más importante porque acá están todos. ¿Podrían estar en la plaza también? ¿Van a ir? Sí, claro. Vamos a hacer todo lo que sea necesario para estar ahí. Lo más importante es participar, venir, no asustarse de nada, porque en realidad lo que estamos haciendo es defender la democracia.
Bueno, hay miles de testimonios. Pero así fue, digamos, una respuesta popular en la calle, política de todos los sectores, de la cultura, de la ciencia, de las universidades. Toda la Argentina reaccionó en contra de la posibilidad de volver al pasado. Es decir, me refiero de volver al pasado, lo que hace a la irrupción nuevamente de las Fuerzas Armadas en contra de los sistemas democráticos, en contra de la democracia. De tal manera que Semana Santa consolidó este pensamiento, pero este testimonio nacional de la reafirmación democrática para siempre en la Argentina, que bueno, ha pasado tantos años y hoy, claro, pese a las dificultades que tenemos de todo tipo, nadie duda de que tenemos que seguir viviendo en democracia, ¿no? Bueno, 35 años han pasado. 35 años, ¿no? Vamos a ir cerrando este primer bloque. Seguimos conversando enseguida nada más, pero como lo hacemos siempre una modalidad, hacemos una pregunta para que la familia en casa hace uso de su memoria, de la inteligencia, de recordar. No te olvides, son estos 60 años donde Canal 10 ha atravesado los hogares de todos los cordobeses y hay hitos como este que seguramente están en la memoria de ellos. Entonces siempre jugamos con alguna pregunta. La pregunta de hoy tiene que ver con la siguiente para que ustedes piensen precisamente en casa, la trivia de hoy. ¿Quién fue el líder de la rebelión Carapintada de Semana Santa? Recordemos, la primera, hubo 4 levantamientos. El primer levantamiento, el mayor Ernesto Barreiro, el coronel Aldo Rico, el coronel Mohamed Zeneldin. Piénsenlo en casa. Nosotros vamos a hacer la primera pausa y seguimos conversando con Carlos Becerra.